Ben, boa tarde a todos. Saben que hoxe é un día de loito para todos os galegos, e o que non nos impide estar aquí reunidos, pero quixera ter unha lembranza para todos os familiares e achegados das vítimas desta desgracia terrible que nos galegos sufrimos cada pouco e que hoxe que nos conmove especialmente a todos e a todas. Benvidos a esta xornada organizada pola sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega, que coordina Manuel Quintana Martelo, que falará a continuación. Acompáñame tamén na mesa o coordinador real da xornada, que é Miguel Fernández Cid, vello colaborador, tamén membro da sección, naturalmente, o que corresponderá en terceiro lugar a palabra para realmente presentar a xornada, cales son os obxectivos, cales son os poñentes e todo o que el considere que sempre será bo. Saúdo aos nosos tres convidados, relatores, a José de la Torre, a Sergio Azcona e a Carmen Calvo. Grazas por aceptardes o noso convite e xa para estar connosco nesta tarde, naturalmente a todos os que estades como público, tanto presente como na distancia, tamén os que nos seguirán no futuro, non? Pero os que hoxe nos seguides en directo ou a través de streaming, sodes tamén parte directa da xornada de hoxe, porque non nos cansaremos de repetir que nós organizamos xornadas en que queremos ter pluralidade de voces, non solamente as voces dos nosos relatores, que sí, claro, que son convidados especialmente, porque teñen algo que nos consideramos que é importante que nos veñan contar, pero sí tamén o diálogo que se pode establecer con todos os públicos que temos, que sempre son públicos restringidos, convocados por unha temática concreta, por un problema concreto, non son públicos tan amplos e heteroxéneos que non teñan algo importante que decir, que non teñan algo xa pensado, que non teñan tamén autoridade para falar dos temas que nos convocan. Por lo tanto, convido-vos a todos a non ser un público puramente receptivo, que esperamos que sexades moi receptivos, senón tamén activos a hora de achegardes os vosos puntos de vista, os vosos problemas, as vosas opinións, etc. Entre as varias competencias e responsabilidades que ten o Consello da Cultura Galega, en que sempre insisto que desde a nosa fundación se entende que a cultura ten 360 graus e que nos convoca tanto a cultura humanística como a científica e a tecnolóxica, por tanto, temos moito campo sobre que poñer a nosa ollada e moitas maneiras de poñer tamén a ollada sobre ese campo. Como digo, unha das competencias ou responsabilidades é a de fomentar a lingua e a cultura galegas entendidas non só como unha herdanza que estamos obrigados a conservar e a transmitir, senón como unha herdanza que, como todas as xeracións, temos a obriga de acrecentar e de incrementar. Tamén é a responsabilidade nosa investigar e valorar as necesidades culturais da comunidade, tentando facer accesibles a toda a cidadanía, porque toda a cidadanía ten dereito ao disfrute da cultura. Por tanto, nós temos que facilitar que toda a cidadanía ao completo teña acceso aos produtos máis valiosos da cultura galega e da cultura universal. Tamén temos como responsabilidade analizar todas as cuestións que nos poidan alertar sobre as necesidades culturais de toda a comunidade, e, sobre todo, analizar e estudar todo aquilo que poida contribuir realmente á preservación, ao estudo, á valorización e á difusión da cultura. E para iso temos distintas formas de actuación, entre elas fomentar xornadas como a de hoxe, que procuran establecer unha reflexión, un debate, un intercambio de experiencias, un intercambio de opinións, de puntos de vista, de reflexións que poden proceder de áreas incluso moi distintas da propia da creación contemporánea, que permitan facer análises, informes, propostas que vayan deseñando un futuro millorado con respecto ao presente. Porque a veces cando decimos un futuro mellor parece que o actual é malo. O actual ten puntos positivos e negativos, pero sempre soñamos con que
podamos progresar adecuadamente cara a un futuro que sexa mellor do que temos neste momento. De maneira que as nosas actividades do tipo das de hoxe poden ser diversas en si mesmas, unhas veces son máis informativas, outras veces son máis deliberativas, unhas veces conclúen un informe ou por menos nunhas recomendacións, outras veces conclúe simplemente nunha listaxe de problemas que hai que volver a cometer no futuro. Unhas veces refírense a temas tan concretos que prácticamente a temática se esgota na propia xornada e outras veces é simplemente un primeiro treito nun camiño que se prevé que será longo. Quer dizer, que son moi diversas, pero sempre procuran contribuir en positivo. Por tanto, en plural e en positivo, non? Por iso estamos aquí hoxe con este tema, non? Convócanos unha reflexión metodolóxica a través alrededor do catálogo razoado. Non necesito explicarvos a vos, que estades aquí por iso, convocados por esta temática, a importancia que o catálogo razoado ten para actividades moi diversas alrededor da creación literaria, perdón, da creación artística. É dicir, tanto dá que falemos de historiadores, de críticos, de curadores, etc., como que falemos dos propios implicados do mercado artístico, non? Por fortuna, pois, todas as xeracións temos algunha fortuna que se pon do noso lado. A nosa ten pois, o avance tecnolóxico que se produciu e que fai pois, que a informática e a edición digital nos veña a resolver algúns dos problemas que tiñamos, pero non nos resolve todos, evidentemente. Incluso é posible que se creen outros que antes non estaban contemplados previamente. Por tanto, bueno, aquí estamos co inicio dunha reflexión a varias voces, entre elas, como digo, os nosos tres convidados, grazas, pois, de novo. Tamén os propoñentes desta xornada como membros da sección de creación e artes visuais contemporáneas do Consello e, naturalmente, insisto, a todos os que estades como público, que esperamos que sexa un público activo, non? E remato aquí para dar esa palabra a eles, pero quería, antes de ceder a palabra a Manuel Quintana Martelo, pois facer un pouco de sección de avisos e comunicados, porque abaixo na mesa tiñamos xa o folleto desta xornada, que será o día 23 de marzo, tamén programada pola mesma sección, que é a primeira dun ciclo que se estenderá neste ano e tamén no ano próximo, como mínimo, que chamamos Revisitando a nosa arte, en que iremos pasando unha a unha revisión as figuras que están na base da creación contemporánea galega, non? Empezamos con Carlos Maside, aquí neste mesmo lugar o día 23 de marzo, o que quedades convidados e ademais quedades encargados de axudarnos a difundir a boa nova. Sen máis, doulle a palabra a Manuel Quintana. Eu non poderei estar toda a xornada, estarei agora no principio, pero logo quereime que ausentar, pero quedades nas mans deles moito mellores que as miñas. Gracias, presidenta. Ben, simplemente para darlle xa entrada a Miguel Fernández Cid, que vai a ser quen conduce o acto este de hoxe, simplemente decir que desde a sección de creación e artes visuais contemporáneas temos esta segunda actividade do ano. A primeira foi sobre o coleccionismo, un análisis cartográfico sobre o coleccionismo privado e institucional en España. Esta segunda, que é sobre o catálogo razoado, que é un tema que está tamén moi de actualidade por diversas razóns últimamente, que convén revisar, que convén coñecer un pouco máis en profundidade. E en esta xornada de hoxe nos acompañan, xa como dixo a presidenta, Alfonso de la Torre, Sergio Sacha Azcona, el quere que lle chamemos Sacha Azcona, e Carmen Calvo.
Fará a presentación de todos eles Miguel, eu simplemente xa rematar dicindo que tamén como avanzaba a presidenta, que a seguinte actividade da sección corresponde a un ciclo sobre análisis da arte histórica galega, sobre os que foron os renovadores da pintura galega, da pintura e da arte galega no século XX, e que, sin máis xa, pois agradezo a presencia de todos vos e doulle xa a palabra a Miguel. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir, a la presidenta y al coordinador Quintana Martelo también por permitirme presentar esta actividad. A ver, desde la comisión del Consejo hay una serie de temas que nos parecen que resultan muy importantes de tratar y que, sin embargo, pensamos que probablemente en algunos casos conviene girar un poco la mirada que se tiene normalmente sobre ellos. Hace pocos días hubo unas jornadas sobre coleccionismo que se encauzaron, se definieron desde aspectos legales, digamos, no desde de qué coleccionan unos, qué coleccionan los otros, sino una búsqueda también de esos otros aspectos que normalmente quedan como en un segundo plano. Cuando nos surgió la idea del catálogo razonado, sinceramente no pensábamos que cuando se iba a convocar y iba a llegar el día que tuviese lugar la sesión fuese tan de actualidad. Suele ocurrir que cuando uno se mete en una cuestión, en un tema, yo qué sé, incluso cuando una mujer se queda embarazada, resulta que no hay más que mujeres embarazadas. Cuando alguien hace algo, resulta que parece como que se deja la perilla, todo el mundo se deja la perilla o cosas así, ¿no? Bueno, pues en el caso de los catálogos razonados pasa algo parecido. Casi de la noche a la mañana salió publicado el catálogo razonado de la obra de Maruja Mayo y, curiosamente, por unos temas o por otros, sabemos que hay una serie de artistas gallegos sobre los que se quiere o se va a empezar el catálogo razonado. Entonces a nosotros nos parecía importante que antes de plantear una jornada, digamos, histórica, en la cual cualquiera de nosotros, porque yo creo que prácticamente cualquiera de los que están aquí lo podría hacer, dar una especie de clase magistral de la importancia del catálogo razonado, pues el catálogo de Picasso, en fin, de ir un poco ese recorrido, yo diría más escolástico, más académico, que lo mejor era que reuniésemos, digamos, a tres estrellas, y lo digo así de claro, a 3 estrellas. Me imagino que hoy, a lo largo de las jornadas, se repetirán temas o conceptos como el entusiasmo, el rigor y la generosidad. Bueno, pues entusiasmo, rigor y generosidad es lo que unen a las personas que nosotros hemos llamado, aparte de que son los que mejor pueden explicar qué es un catálogo razonado, cómo se hace un catálogo razonado, por qué se hace, qué se persigue y también qué se necesita. Yo he traído, bueno, pues algunos ejemplos de catálogo razonado. Por cierto, hay una constatación. La primera, los catálogos razonados son incompatibles con el transporte, digamos, humano. Eso es así. Pero simplemente yo no quiero para nada interferir en el discurso, en las intervenciones que vienen a continuación, ¿no? Pero, por cierto, la presidenta antes hacía una alusión a la literatura. Un catálogo razonado no deja de ser una especie de edición de las obras completas de un escritor, pero en edición crítica, que eso es lo importante, ¿no? Cuando se hace ese trabajo, decimos que a partir de ese momento un escritor, la gente tiene todos los argumentos para poder trabajar en ese escritor a fondo. Pues lo mismo ocurre con el catálogo razonado. Yo he traído unos ejemplos, empezando por los que no son catálogos razonados. Es decir, este es un volumen
con una excelente, impresionante, diría yo, selección de obras de un autor, pero no es un catálogo razonado. Por lo tanto, un catálogo razonado no es un volumen grueso con una amplia representación de la obra. Tampoco porque ponga que aparece la obra completa de un artista, no es un catálogo razonado. Aquí aparece efectivamente la obra completa de Escher, la gráfica, pero ¿qué le falta para ser un catálogo razonado? Bueno, nos lo dirán luego los ponentes, pero yo ya adelanto. Aparecen las imágenes, pero no hay esa edición crítica, no hay ese estudio, no hay esa documentación de cada una de las obras. Un catálogo razonado, por ejemplo, de los más... Bueno, yo no sé si es la mascarilla o las horas de la tarde, pero parece casi que me cuesta hablar. Yo creo que es de coger estos volúmenes, pero en fin. El catálogo razonado, por ejemplo, de la obra de Marcel Duchamp, que además sirve también un poco como homenaje a quien lo hizo, que se murió el año pasado. Este es el típico ejemplo de catálogo razonado que incluye una especie, como si dijéramos, de texto definitivo sobre la obra de Duchamp. Obviamente sobre un artista nunca hay un texto definitivo, pero se hace el catálogo razonado y se acompaña de un texto, insisto, extremadamente bien documentado. Otros ejemplos. Por ejemplo, la obra pictórica de un pintor, y el catálogo razonado en este caso le da una prioridad clara a la parte gráfica. Pero es catálogo razonado, es decir, a la parte gráfica le acompaña todo el aparato, digamos, científico relacionado con cada una de las obras. En este caso, o en estos casos, normalmente los catálogos razonados tienen varios volúmenes, como ocurre, por ejemplo, con la obra de Paul Klee. Tiene 5 volúmenes y si uno ve su interior, advierte que no es tanto una cuestión de dar prioridad a la imagen, cuanto hacer reconocible la obra a través de una imagen y después sí recoger toda la documentación sobre ella. Por supuesto, hay obras de las cuales se tienen documentación, pero no existe imagen, no se sabe dónde está, o la obra ya no existe, se recoge también. Hay catálogos razonados de pintura, completos, de obra gráfica, por ejemplo, Giulio Sarmento. Hay catálogos razonados, en fin, de una variedad tremenda, pero yo antes hacía una alusión al entusiasmo. El entusiasmo para meterse en un proyecto de esta magnitud es necesario, el rigor en quien lo lleve adelante es imprescindible y luego la generosidad de quien está soportando, actuando como soporte de estas publicaciones. Por ejemplo, los volúmenes, el catálogo razonado de un artista que sin este catálogo sería muy poco conocido en el resto digamos, del orbe cultural, y una fundación que está detrás sponsorizando esa publicación. Nosotros hoy tenemos la ventaja de contar con un representante, yo diría el máximo representante, de la fundación que más se ha preocupado de hacer catálogos razonados en España, que es la Fundación Azcona. Y tenemos también un caso, yo diría, excelente e inusual, que es una artista viva, esperamos que por muchos años, de la cual se empieza a hacer el catálogo razonado. Normalmente un catálogo razonado lo unimos a artistas ya fallecidos. ¿Por qué? Porque parece que esa obra tiene más sentido que se catalogue. Bueno, también es más difícil. Si el artista vive, si hay
como si dijéramos testimonios directos, próximos, se hace más fácil esa tarea. Carmen Calvo es esa artista y bueno, con ella se cerrará la jornada. Pero bueno, a quienes han venido a escucharles a ellos, y yo creo que lo mejor es pasar a darle la palabra. Muchas gracias. Pois, sen máis, nos abandonamos a mesa para dar paso á primeira sesión de hoxe, que é Alfonso de la Torre.